Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. Bueno, en este último tiempo surgieron algunos focos de tensión en las áreas periurbanas de Junín, principalmente por algunas fumigaciones que se hicieron y algunos vecinos que se sintieron incómodos frente a las aplicaciones. Así que desde INTA nos propusimos en juntarnos con la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Junín y empezar a crear estos espacios de participación y discusión sobre el ordenamiento del territorio, ¿no? Nosotros los productores agropecuarios notamos que hay una desinformación por parte de la gente de la ciudad, cómo se produce. Tratamos de hacer los productores todas las buenas prácticas que podamos, cuidamos el medio ambiente, reducimos la dosis de agroquímicos o de fitosanitarios sería. También se está usando fertilizantes orgánicos. Es decir, el productor está cada vez más intentando hacer y cada vez mejor las cosas mejores para producir, mejor, bien, cuidando el medio ambiente, pero sentimos que por el momento no estamos llegando a la comunidad con lo que estamos haciendo. Y entonces ahí generamos estos conflictos. Bueno, Pergamino es un conflicto que ya todos conocemos, y Junín tenemos algunos conflictos en algunos lugares puntuales, pero bueno, la charla de hoy, que vino muy bien para conocer el tema de lo que está haciendo INTA Oliveros, y también viene un poco para discutir un poco entre nosotros, entre asociaciones, entre técnicos, en INTA y demás, un poco el rol hacia adelante, que es un poco lo que yo también esperaba, de que ver cómo nos vamos a plantear a futuro y también qué rol van a cumplir los acopios, las cooperativas, los técnicos, nosotros, todos para tratar de que este tema llegue de la mejor forma, de la mejor claridad a la población. Bueno, nosotros creemos que en principio es fundamental de alguna manera tener claramente planificado y determinado hasta dónde crece la ciudad. No puede ser una cuestión de que, de acuerdo a la especulación inmobiliaria o a los intereses particulares, la mancha urbana vaya creciendo en forma indefinida. De hecho, nosotros tenemos comprobado que si se aplican los códigos de crecimiento urbano que están disponibles para la ciudad, hoy el casco urbano de Junín podría estar albergando 400.000 personas, cuando hoy somos 100.000 en todo el partido. Digo, esto da por tierra cualquier especulación de decir tenemos que seguir generando loteos hacia afuera.
esa sería ya una forma de empezar a controlar el problema, porque no vamos extendiendo la marcha y se puede trabajar claramente en la determinación de los límites y la propuesta de usos que se podrían generar en esos sectores. Acá tienen que trabajar y hay que hacerlo en forma interdisciplinaria, porque imaginar qué usos se puede dar en esas zonas de amortiguación son variados. Y acá, bueno, justamente los ingenieros agrónomos son los que tienen, me parece, mayor conocimiento como para hacer ese tipo de propuestas. Pero bueno, no, el reordenamiento territorial como primera medida. No puede ser que alguien te compre 3, 4 hectáreas y de ahí construya 3 o 4 casas y que esté a veces en una zona rural, totalmente un predio rural, y después generen las controversias de porque se fumiga, o la controversia porque hay animales o porque hay un criadero de cerdo, un criadero de pollo. Entonces, creo que eso es lo fundamental que tienen que hacer todas las ciudades, el reordenamiento territorial. Después hay que acompañar que el productor sea consciente de todo lo que tiene que hacer y responsable para poder cumplir con las normas también que se exige de la ley provincial o los reordenamientos que hay locales, y así poder producir y llevar tranquilidad. Porque hoy sabemos que la producción no la podemos hacer netamente agroecológica. Hay cosas que sí, hay cosas que no, hay cultivos que hoy se explicó bien claramente, que no tienen problema de rendimiento en hacerlo agroecológico, y otros que no tanto. Entonces digo, tenemos que trabajar en esa idea, en producir más, porque se precisan alimentos, se precisan divisas, pero también muy consciente el productor de todo lo que hace. Es un problema que ha escalado bastante en todo lo que es el país. Nosotros lo vivimos fundamentalmente desde el sur de Santa Fe y vemos que en la mayoría de los casos está faltando diálogo. Es decir, hay posturas ambientalistas o posturas productivistas que no logran dialogar para llegar a un acuerdo en conjunto. La producción hace falta, la forma en que se produce en el país es la forma en que se produce en el resto del mundo. El ambiente hay que cuidarlo. Ahora, está tomando toda una relevancia muy importante el cuidado del ambiente, de nuestra casa común, y no se puede ignorar uno o ignorar otro. Es decir, tenemos que llegar al consenso tal de poder producir cuidando el ambiente, cuidando la salud de las personas, pero también teniendo niveles de producción que sean aquellos que nos permitan, tener empresas económicamente rentables y proveer al país y proveer, al mundo, tanto de alimento como de divisas para poder seguir, desarrollándonos. En ese sentido es en el que venimos trabajando. Y, hay dos estrategias para abordar este problema. Dos estrategias que parecen antagónicas, pero no lo deberían ser tanto. Una es, la agroecología, que fortalece el cuidado del ambiente, y el otro es la buena práctica agrícola, agropecuaria, que, si bien permite el uso de fitosanitarios, lo que pide es que, toda práctica que se haga en la producción sea lo más racional posible. ¿Qué es lo más racional? Y es el uso de todos los adelantos de la ciencia y de la técnica puesto al servicio de la producción agropecuaria. Esto parece antagónico, pero no debería serlo. Cada cosa debería ocupar un lugar, debería tener su espacio, su tiempo, y que sirve para determinados objetivos. Nosotros estamos un poco promoviendo las dos cosas, obviamente. La intención de este proyecto local surge de la necesidad de una temática que hoy más que nunca está siendo abordada por toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, a partir de esa demanda, y el INTA genera este instrumento programático del proyecto local que atiende estas demandas propias del territorio. Entendíamos que la Estación Experimental Pergamino, plena zona núcleo de la República Argentina, esto está siendo abordado de alguna manera con diferentes matices. Y el proyecto local lo que trata es de abordar la temática de las buenas prácticas de la gestión de fitosanitarios como un pedacito de todo lo que se tiene que abordar para llevar adelante una producción más amigable con el ambiente, más sustentable en el tiempo, y que trate de congregar a toda la sociedad en su conjunto, de los actores involucrados al momento de la producción, sobre todo de la zona periurbana de los grandes centros urbanos. Un indicador que es muy interesante, que se usa mucho, lo están usando mucho en Estados Unidos. Nosotros estamos viendo de
equipar alguna estación ahí en San Pedro, en la zona. Es una estación agrometeorológica que mide viento y temperatura en altura. Hace falta una torre de inversión para poder usar esto, que es el índice de estabilidad atmosférica. Este índice se calcula en función de la temperatura a 10 metros de altura, la diferencia entre la temperatura a 10 metros de altura, a 2 metros y medio de altura, y se mide la velocidad de viento a 5 metros de altura. En base a ese índice, tenemos también una escala donde nos indica el nivel de peligrosidad de hacer una aplicación. Es cuando el índice, cuando la capa de la atmósfera es inestable, la aplicación es segura, dentro de esos límites de velocidad de viento y demás. Cuando la atmósfera la capa de la atmósfera próxima al suelo es muy estable, el riesgo de inversión térmica es altísimo y no hay que hacer ninguna aplicación. Lo que comentaba recién Alberto. Si hacemos una aplicación en esas condiciones, lo más probable es que quede en suspensión y apenas entre una masa de aire, lo puede desplazar hasta cientos de kilómetros. En general, en un trabajo que vi de Estados Unidos, una torre de dispersión en un paisaje como el que tenemos en esta parte de la provincia de Buenos Aires, que es bastante plano, tendría que servirnos, darnos una cobertura de alrededor de un radio de 25 kilómetros, con una sola torre de inversión. El único problema que tenemos es que tenemos, por ejemplo, desde INTA tenemos una red de estaciones meteorológicas muy grande en todo el país y no hay una sola torre de inversión. Así que no estaba pensada para el tema de gestión de agroquímica. Sí. Si es ondulado, ya tenés que tener mayor cantidad. En Arkansas, en Oregon, en Estados Unidos, tienen unas redes armadas. Vos entrás, un aplicador entra directamente desde el celular y tenés un montón de estaciones que te están dando la condición. Ellos en realidad al índice lo simplifican y te ponen un valor de 1 o 0. Si es 1 podés hacer la aplicación, si es 0 no. Y eso es más que nada una información, no está armado como un sistema de gestión. O sea, no es que ingresa una receta y queda asociado a eso. Pero lo tenés sí como aplicador, lo tenés como una herramienta de control. Eso es público, así que entra cualquiera, en cualquier momento. En base a todas esas variables, las variables que manejamos siempre en las aplicaciones, aparece ahí el concepto de la ventana de tratamiento, que en realidad es el marco dentro del cual, según la combinación de humedad, temperatura y velocidad de viento, las condiciones para hacer aplicaciones están dadas. Esto no quiere decir, fíjense acá, el límite son 30 grados centígrados, 20% de humedad y 15 kilómetros de velocidad de viento. Esto no quiere decir que con 35 grados no se puede hacer una aplicación. De hecho, si nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos muchos días con esa condición de temperatura a partir de ahora, imagínense Chaco, Corrientes, sería imposible hacer una aplicación. Pero 20 grados de 20% de humedad relativa para aplicación aérea es súper bajo. No, para aplicación aérea ni hablar. No, para aplicación aérea es todo. Es directamente no tiene nada. Manejamos entre 45 y 50 como mínimo. En general, esta información la encontré hace muy poco en una bibliografía. Siempre manejamos que alrededor de 40 a 50% de humedad era el mínimo. E incluso en fruticultura, donde los volúmenes de aplicación, si en agricultura estamos hablando con un volumen medianamente alto, para los que son aplicadores son 100 litros por hectárea. Y en fruticultura estamos hablando de una aplicación con un volumen ajustado, 1000 litros por hectárea. En Duraznero, en una planta grande de cítricos, son 2000. En Tucumán, con los limones que tienen, que son enormes, están hablando de 4 o 5000 litros por hectárea. Son situaciones muy diferentes, pero que en realidad responden muchas veces a lo mismo. Bueno, de acuerdo al pronóstico, esta era la situación que íbamos a tener
acá en, ¿cómo se llama? En Chacabuco, hoy. Viento a las 9 de la mañana de 9 kilómetros por hora del este, que iba a ir rotando al sur-sureste a 15 kilómetros para las 3 de la tarde. Y después va a seguir aumentando la velocidad. Eso es lo que decía hoy. La temperatura iba a estar dentro del rango de la ventana, y ahí la humedad me quedó muy abajo. Esta mañana la medí y estaba arriba del 70%, así que ahora, no sé, ahora con sol y demás tenemos que ir para medirla después, pero supongo que debe estar arriba del 60%. Por lo menos de este lado se siente así. Después, bueno, pensando también en esta información que ya más de tipo agronómico, tenemos que identificar cuál es el objetivo que va a ser del tratamiento, si es una plaga, si es una enfermedad. No todas se comportan de la misma manera, eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando vamos a calibrar. Hay algunas plagas que se ubican en la parte superior de la planta, otras plagas en el tercio medio, y hay otras como las chinchas en soja, por ejemplo, que se distribuyen en forma generalizada dentro de toda la planta. Lo mismo pasa con las enfermedades. Después, bueno, también en el caso de las plagas, sobre todo, tienen hábitos distintos. Hay algunas, ahí lo puse nocturnos, y generalmente son de hábito crepuscular, o sea que salen cuando se ponen activas, cuando se está poniendo la tarde, otras a pleno día cuando están activas. Y esto nos va a determinar cuál es el momento óptimo. Siempre buscamos una solución de compromiso, porque no podemos atender todas las cosas. Pero como decía Alberto hace un rato, en el día las situaciones van cambiando. Esto es otro tema que también lo tendremos que tener muy presente, que es el estado general de cada cultivo, que son distintos. Uno porque son distintas especies, tienen distinta arquitectura de planta, algunas son mucho más difíciles para entrar con una pulverización, en otros casos no tanto. Este estado general también tiene que ver con cómo está, si la planta está en una situación de estrés hídrico, por ejemplo, y estamos pensando en un fungicida o un insecticida sistémico, donde hay poca translocación porque la planta está sufriendo, va a ser diferente esa situación que si está en una condición óptima. Y después, por otro lado, también, de acuerdo al producto que usemos, esto es lo que más comentamos siempre, va a variar también cuál es el nivel de exigencia de la aplicación. Hay productos, bueno, esa es la tabla que tiene un origen desconocido, según todos dicen que es de FAO, se escucha decir muchas veces, pero nadie sabe quién la hizo. Yo estuve con un especialista español, Emilio Gil, que es un referente de los referentes europeos en todo esto, y nunca encontraron la cita bibliográfica real donde está el origen de esto, pero esto es de los fines de los 70, fines de los 60, 70, por ahí. Y seguimos manejándonos con esto, y algo de resultado nos da. Lo que es insólito, que los productos que había en esa época no tienen nada que ver con lo que tenemos hoy, con lo que disponemos hoy, ni tampoco la tecnología de aplicación, ¿no? Pero seguimos usando esto como referencia. Hoy empieza a aparecer algún trabajo que con estos productos por ahí no son tan potentes que se están usando ahora, porque bajó también los niveles de toxicidad y la calidad de las formulaciones son distintas. Empiezan a aparecer algunos trabajos que recomiendan algunas gotas más, una cantidad de gotas más. Esto lo que indica es, bueno, cuál es la necesidad, qué es lo que tengo que hacer en la aplicación para cubrir lo que requiere el producto que voy a aplicar. Si actúa en forma sistémica, o sea que lo aplicamos y se absorbe en la planta y se mueve para arriba o para abajo, necesitamos menos cantidad de gotas, porque total se va después a desplazar. Lo mismo, el coeficiente de variación es la uniformidad con la que hacemos la aplicación. O sea que no es tan exigente en cuanto a
que la pulverización tiene que ser bien pareja, porque después compensa los chanchos, las zonas sin cubrir, se van a resolver por el movimiento del activo, del principio activo dentro de la planta. En herbicida, bueno, esta es la necesidad, también con el mismo criterio. Y cuando hablamos de esas 20, 30 gotas, es esto. Estas son las tarjetas hidrosensibles, que la mayoría la conocen, que normalmente se deberían usar para hacer un control de calidad de aplicación antes de hacer la aplicación, una vez que hicimos un cambio en la calibración del equipo, que estamos entrando en algún lote que no lo veníamos trabajando, esto lo teníamos que hacer. La realidad es que la tarjeta hidrosensible se usa muy poco, muy poquito. El grueso de lo que se usa de tarjetas hidrosensibles lo usa el INTA. No me acuerdo ahora la superficie, pero si no me equivoco, hay un solo importador en Argentina que traía todas las tarjetas que se distribuían acá, y no me acuerdo si entraban 1900, no me acuerdo si eran, poner que eran 1900 paquetes de tarjetas, de esos el INTA usaba 1600. Los otros 300 se distribuían entre asesores, productores y algunas otras instituciones. O sea, con esto no se cubría, pero ni la milésima parte de la superficie de soja de Argentina. Esto es orientativo, facilita cómo ver y contar las gotas para llegar a esas 30 o 60, 70 gotas. Lo usamos a veces, también abusamos de la tarjeta y lo usamos para sacar conclusiones muy drásticas. Y la realidad es que la tarjeta esa es una información bastante objetiva de lo que está pasando, pero no le podemos pedir mucho más. El comportamiento de las gotas de caldo con todo lo que se mete adentro del tanque es muy diferente en una hoja de cualquier cultivo que en la tarjeta hidrosensible. Eso es como un secante, así que lo que cae queda. Cuando en cítricos, por ejemplo, hicieron un trabajo en España para comparar distintos colectores le llaman a esto, y por ejemplo lo que más se parece a una gota de cítrico, cómo se comporta, es una tarjeta de plástico, esa que a lo mejor ven en algún vivero marcando una planta de color blanco, que la rocían con un aerosol de silicona, eso que se usa para ponerle al torpedo del auto para que quede más brillante. Eso es lo más parecido a una hoja. O sea, la tarjeta nos da una información, pero no nos engañemos. Lo que cae ahí arriba queda. Yo iba a llegar hasta acá con este tema y como conclusión de todo esto que les estaba diciendo, es que en realidad es muy difícil, casi imposible, que haya dos situaciones iguales en el momento en que vamos a hacer una aplicación. Y en consecuencia no debería existir una sola calibración. En lo que les comentaba hoy del tema de cítricos y durazneros, son muy diferentes las dos especies, muy diferentes. Y es muy común que el equipo esté calibrado para hacer aplicaciones en cítrico, 2000 litros por hectárea, y así funciona todo el año. En durazno con hoja y sin hoja. Eso es común. Con un agravante en comparación a la actividad extensiva, que en el caso de los frutales, las dosis se expresan en concentración. O sea, lo que voy a usar de un principio activo es en porcentaje o por 1000 sobre el caldo que aplico. Entonces, si aplico 1000 litros, un producto al 1 por 1000 tenía 1 kilo de ese producto. Si aplico 2000 litros, van a ir 2 kilos por hectárea. Y en realidad a lo mejor en un duraznero necesitaría estar aplicando 200 litros, 500 litros por hectárea y no más. Ese es un problema grave, muy grave y muy difícil de resolver. ¿Por qué? Porque en las actividades intensivas lo que pesa realmente es la mano de obra. Entonces muchas veces no se hace el ajuste de calibración de los equipos porque el costo del agroquímico no le importa tanto, no lo ve, el productor no le duele. Entonces es ahí
tenemos algunos inconvenientes. En estos cursos de aplicadores que da la provincia para entrega de carnet, antes de la cuarentena, en un momento estábamos habilitados, un colega de Ramallo y yo estábamos habilitados por provincia para dar capacitaciones con entrega de carnet. El carnet lo entregaba la provincia. Y en ese marco de capacitaciones y en algunas que organizamos que vino directamente gente de provincia, el ingeniero Oliva, hicimos unas encuestas a los aplicadores y en general lo que nos plantearon es que, entre otras preguntas que les hacíamos, el tema de la velocidad que utilizaban para esas labores. El 60%, casi el 70% trabajan a velocidades mayores a 17 km por hora. Esto era dentro del marco de un curso de capacitación para conseguir el carnet. O sea que esto seguro está más bajo de la real, ¿no? Seguramente se trabaja un poco más rápido. Y se trabaja en todos los casos a la misma velocidad. Lo otro que nos manifestaban, los volúmenes de aplicación. Esto sí, seguramente a los que son aplicadores por ahí les van a resultar valores medio altos, probablemente. No sé acá cómo trabajan. Pero fíjense, para una soja de R5, R6, tenemos aplicaciones del orden de los 90 litros teóricos. Es lo que respondieron. Ahora, eso es un promedio sin una variación significativa entre todos los aplicadores. Y como todo lo que vimos antes, no todos trabajan, ni todos los lotes son iguales, ni todas las máquinas son iguales, pero las condiciones de calibración son prácticamente uniformes. Eso habla que hay algún tema que nos está quedando pendiente de tratar. Y en relación con esto hicimos no fue un ensayo porque en realidad no tenía rigor científico ni metodológico. Un colega amigo de la actividad privada ahí de Ramallo tenía que hacer una aplicación en un lote de soja. Tenía dos lotes uno al lado del otro y por el acuerdo que tenía dos contratistas. Uno iba a hacer un lote y el otro iba a hacer el otro. Según lo que me decía a mí, mi colega, él se encargaba de decir lo que quería. Él le decía, yo quiero 80 litros, 20 litros, quiero trabajar con tal presión, a tal velocidad. Él definía las condiciones de calibración y en base a eso se hacía la aplicación. Fuimos cuando me avisó cuando iban a hacer el tratamiento y fuimos a usar las tarjetas de hidrosensible. Estos eran los dos lotes. Este era un lote, los dos estaban en el mismo estado fenológico. La única diferencia es que uno estaba un poco más denso que el otro. La distancia entre surcos era un poquitito mayor. Usando una aplicación que se llama Campeo, que es una aplicación que uno la bajás del teléfono, es muy para hacer, no es para hacer un trabajo de investigación científico, pero sí es una herramienta interesante para hacer objetivos con uno mismo. Y con esta, lo que te permite hacer esta aplicación, a través del análisis de una foto que vos sacás desde arriba de la planta a una altura determinada, lo que te permite es comparar el nivel de cobertura sobre el suelo que tiene esa planta. Comparamos los dos, nos dio un resultado lógico, dio un poco más de cobertura en las plantas que estaban más densas, más amontonadas. Esa, bueno, es la aplicación. Nosotros no la vendemos, pero es de uso público, si la quieren, ahí la tienen. Es interesante como por lo menos tener algún dato más para después comparar resultados de aplicaciones, por ahí para el aplicador o para el mismo productor. Los equipos eran eso, los de la vaca no tienen nada que ver, eran dos equipos de los más comunes acá en Argentina, los dos autopropulsados. Uno trabajó a 22 km por hora y el otro a 15. Y esa no era la indicación que había dado el ingeniero, pero así trabajaron.
Uno estaba embobillado con esto, 8003, abanico plano, y a 35 centímetros, y el otro estaba acostumbrado a usar antideriva. Se había enamorado de la antideriva y usaba una 8002, pero antideriva, con inducción de aire. La presión, tenían un problemita con el manómetro de la máquina, y la presión de servicio que utilizó este caso A fueron 2,5 bares, y el otro caso trabajó a 5 bares, que creo que eran 6 bares. El primero aplicó 70 litros y el otro 62 litros. La diferencia no era tan grande, pero no era lo que había pedido el asesor. El asesor, bueno, no se puso a controlar esa variable. Lo que hicimos, bueno, fue poner tarjetas, una serie de 10 tarjetas, las pusimos en el tercio inferior para ver qué pasaba con los dos tratamientos, y estos son los conteos de gotas en cada tarjeta. En promedio 28 gotas, con un 56% de uniformidad. Eso hace apto el tratamiento para una aplicación de insecticidas o fungicidas sistémicos. Acuérdense, de 20 a 30 gotas, este era 50% de uniformidad de distribución. Y en el otro caso, el caso B, que usó las antiderivas, tenía 33 gotas con algo más de uniformidad, seguramente asociado a que trabajó mucho más despacio. Y bueno, y esta era la cobertura de las dos aplicaciones. Respondían a eso, si no sé qué era lo que estaban aplicando. Si hubiera sido un producto de contacto, posiblemente hubiera habido algún inconveniente. Pero lo que me llamó la atención, después de pasar todos los datos que habíamos analizado, el programa que usamos para el conteo de gotas nos da también una medida del diámetro de las gotas, el diámetro volumétrico medio. Y la sorpresa fue que las gotas del cono hueco, no era abanico plano, el cono hueco convencional fueron más grandes que las gotas de la pastilla antideriva. Y eso tiene que ver por ahí, tiene que ver con la presión, no por ahí. Las pastillas de cono en general tienden a gotas de menor tamaño. El problema que tenemos con esto, aumentamos el tamaño de las gotas, con lo cual por ahí en una condición de viento era saludable, pero esta pastilla está preparada para generar el ángulo ese de 80 grados con 3 bares, 2,8, 2,9 bares. Con 2,5 el ángulo de la pulverización se achica, y la única manera de no dejar chancho es levantar el botalón, ¿no? Para que haya una superposición, pero desde más alto, con lo cual perdemos la ventaja que habíamos logrado. Bueno, eso me llamó la atención por cómo se estaba manejando ahí en la zona nuestra, y me quedan dudas cómo seguir con esto, ¿no? ¿Dónde le estamos cerrando? Algo estamos haciendo mal nosotros, algo deben estar haciendo mal los asesores, y algo también deben estar haciendo mal algunos aplicadores. Probablemente tenga que ver que todavía no asumimos bien cuál es el rol de cada uno, ¿no? Sí, Alberto. Como asesor, yo lo que uso mucho es el calibrador criollo, es una linda. Porque está bueno, porque también a veces los aplicadores no se ponen a el aplicador, porque usted no me la yo he hecho 80 litros. No, que les decía que hay una aplicación que es el calibrador criollo, que es linda, que está bueno porque vos pones ahí la velocidad de avance, el color de pico que te da el caudal, ahí te da la cantidad de litros a aplicar. Porque muchas veces nosotros le decimos, che, yo quiero echar 80 litros con un cono hueco 0,2, porque necesito impacto para 3 bares, y si no echan los litros yo pierdo impacto, pierdo cantidad de impacto. Entonces, para eso por ahí hay que andar a 15 km por hora, y no quieren andar a 15 porque pierden capacidad operativa, no puedes tomar tantas hectáreas. Yo creo que muchas veces nos pasa eso, que de lo que miramos en la teoría a lo que parece hacer en la práctica hay un desfasaje. Y en 80 litros, en vez de echar 80, echar 67, que te da una pequeña cuestión de regulación con un cambio de velocidad de 17 km a 20, estamos echando un 15% menos de agua.
más allá que el agua sea el vehículo, es un 15% menos de gotas, es más de gotas, pero bueno. Yo creo que ahí es donde empezamos a tener el desfasaje entre lo que pensamos y lo que pasa acá. Y nada, muchas veces me ha pasado decir, es imposible que vos estés echando 80 litros y andás a 22 kilómetros con 3 bares con un 0,2. Y por ahí lo que fallamos es el control nosotros, desde la recomendación y después el control de la aplicación. Sí, perdón. Lo que ya te lo devuelvo. Lo que por ahí noto también es que a muchos aplicadores por ahí viene la 80 litros, 100 litros. Y por ahí cada lote tiene, como aplicador lo digo, cada lote es diferente. La condición del clima es diferente, el viento es diferente, los picos que tiene cada máquina, lo que son las boquillas son diferentes y las velocidades que se pueden andar dentro del lote son diferentes. Hay veces que vienen, no sé, echarle 100 litros y hay máquinas que no vienen o están preparadas para bajo caudal, que se maneja a través de por ahí achicar la gota, que después, punto aparte, sería el manejo de la deriva, ¿no? Con más o menos viento, pero a veces se busca eso, que cada máquina tiene una regulación diferente, a veces no es como decir es la desconexión que por ahí yo tengo con vos, que te digo que echar 80 litros y vos tenés tiro 0,1, no vas a poder echar nunca 80 litros. Eso te ven a 7 kilómetros. 70, tenés que ir más atrás. Exactamente, entonces buscar una conexión del aplicador con el ingeniero o hablar con esto, no es el caso ni 100 litros ni 30, o sea, cada condición es diferente y la máquina, el lote, todo tiene más comunicación. Perfecto. Pero bueno, lo que estamos viendo, lo que están confirmando ellos, es que por ahí hay un error en cómo estamos asumiendo nuestros roles y nuestras responsabilidades. Tenemos que acercarnos y ver que somos socios, lo que hablaban hoy de la receta. Y el productor también es socio nuestro. Él tiene que exigir, darse cuenta que el que no cumple la ley con el tema de la receta, el primero es él. Pero bueno, todo esto era una introducción. No me quise meter, ahora me hiciste ver esto, no sabía cómo terminar esta parte, porque no me quería meter con todo el tema de las cuentas, de la velocidad de avance, cómo la medimos. Para eso estaba el criollo, un desarrollo de ITA que es muy bueno, que es una aplicación también para celular, que la van mejorando constantemente, gente de Akasubi, y que es interesante, aunque no la usen para todo, porque tiene una base de datos de caudales de pastillas y de tipo de pastillas espectacular. Es muy bueno. Así que se las recomiendo. Y tendría que haber terminado diciendo que busquen eso para poder hacer la calibración de acuerdo a cada lugar. Y ahora, bueno, voy a entrar en un tema que hoy está muy, no sé si de moda, pero es como que viene de la mano de las ordenanzas y como que se está tratando de instalar. Se está instalando y nosotros venimos trabajando en esto hace mucho, como les contaba al principio, pero lo vemos también como la implementación de las BTV tiene que ser un proceso, no puede ser de un día para el otro, eso es imposible. Bueno, tiene que ver con esto de los equipos en buenas condiciones. A nivel de las regulaciones a nivel nacional, la ley nacional no, a nivel nacional no hay una ley que contemple este tema. A nivel provincial, la ley que se comentó hoy, que tiene desde allá de fines de los 80 y el decreto reglamentario del 91, le tira toda la responsabilidad al dueño de la máquina. Eso hace que se tenga, como pasa en todo el mundo, ¿no? Que se tenga que establecer alguna medida de autocontrol. Eso a algunos les funciona, a la mayoría no nos funciona. Por eso pasó lo mismo con los autos. La BTV de los autos se originó porque los autos, el parque automotor estaba bastante flojo y los dueños de los autos no nos habíamos hecho cargo. Entonces, a partir de esto que pasó en todos lados, surgió como alarma y como necesidad la generación de programas de control, de inspección de máquinas, como las BTV de los autos. A nivel internacional, tomando Europa como referencia,
Ellos allá en el 2009 se plantearon, en una de estas resoluciones de Europa, se plantearon la promoción de las BTV obligatorias para todos los equipos de aplicación. En 2009, yo estuve en marzo de 2016, solamente Bélgica, Holanda y Alemania tenían el 100% de los equipos controlados, pero porque ellos ya venían con esto obligatorio desde mediados de los 90. En todos los demás países estaban muy atrasados. De todas maneras, se les fijó una fecha que fue el 26 de noviembre de 2016, y en esa fecha todos los equipos tenían que haber pasado una inspección. En Argentina, bueno, como les decía, no hay una ley nacional, solamente Córdoba, Santa Fe y La Pampa lo tienen como obligatorios a las BTV, con algunos matices, pero están organizados. En Buenos Aires todavía no, la provincia está preocupada en el tema, se está ocupando, todavía me parece que no encuentran la forma de encararlo para hacerlo bien. Nosotros a nivel de ordenanza, acá en la zona, yo estoy en San Nicolás y Ramallo no está establecido como una obligatoriedad en la ordenanza. Lo dejamos afuera, a pesar de que estaba yo ahí como para hacerla, porque lo estamos viendo como a futuro, en algún momento que resurja el conflicto, tener alguna herramienta como para poder poner en la Comisión de Agroquímicos que participan una ONG ambientalista, para que también tengamos otra herramienta más que poner ahí a disposición, ¿no? para negociar. En Exaltación de la Cruz di una charla así como esta, y se ve que le encantó a alguien del Consejo Deliberante y la pusieron obligatoria. Eso fue en el 2017. Y hoy me llaman a cada rato para ver cuándo puedo ir a controlar los equipos, porque no pueden cumplir la ordenanza, porque no hay nadie que la pueda hacer. ¿Por qué se hacen estos servicios, estos programas de verificación? El primer punto es porque en todos lados, en general, los equipos de aplicación no están en buenas condiciones. Los equipos que se usan acá en agricultura, que usan por ahí la mayoría de los aplicadores que están acá, que son equipos autopropulsados, en donde el propietario está muy involucrado en el equipo, generalmente están mucho mejor. No saben lo que es los equipos de pulverización que se usan en fruticultura, que son terriblemente peligrosos porque hay un ventilador, una turbina gigante atrás, que muchas veces no tienen ni las protecciones. Todo es accionado por toma de fuerza, pero en general y a nivel internacional, nosotros hacíamos, después de los primeros años de verificar equipos, hacemos un balance de cuáles son los principales inconvenientes, las no conformidades, y sale lo mismo acá, en Río Negro, en España, en Italia lo mismo. Buscamos también, por un lado, por otro lado, desde INTA sobre todo, tener algún diagnóstico que nos permita orientar capacitaciones, ver por dónde están pasando algunos problemas para tratar de organizar algún tipo de capacitación. Por otro lado, también para detectar algunos inconvenientes en algunas máquinas y transmitirles el problema al fabricante para ver si puede tomar alguna medida. Hoy, por ejemplo, en las máquinas en Europa ya hay un protocolo de fabricación. La máquina tiene que venir preparada para instalar alguna de estas cosas que hasta ahora no venían. Ahora es obligatorio. Si nosotros queremos vender alguna máquina a Italia, lo vamos a tener que hacer en esas condiciones también. Y como les decía, lo que buscamos es adecuarnos a las exigencias que nos vienen desde afuera. Pero bueno, para pensar, que hoy estábamos hablando también con Alberto, perdona que te menciono cada rato, te traigo acá en la...
No, es un tema muy interesante que tenemos que encararlo, pero siempre pensando que la implementación de la BTV como obligatoria tiene que ser el resultado de un proceso de transición. Como es una transición hacia la agroecología, esto tiene que llevar un tiempo. Lo primero que necesitamos es contar con una estructura mínima. Esa estructura tiene que tener una autoridad competente. Si fuera a nivel provincial sería seguramente la Dirección de Fiscalización Vegetal. A nivel de municipio seguramente será la Secretaría de Ambiente, como tienen acá me parece, o la Secretaría de Desarrollo del municipio. Tiene que haber algún centro de referencia que sea el que genere los protocolos, las capacidades, capacite a los que participan y eso generalmente cae en organismos oficiales, pueden ser universidades, puede ser el INTA, pero con ese rol, no el rol de verificadores, de inspectores. Y las UITEAF, unidades de inspección técnica de equipos de aplicación. Acá se llaman así porque son unidades móviles. No existe, no tenemos posibilidades de tener un galpón para BTV como tienen los autos, porque no se puede trasladar los equipos a esos lugares. Lo que tenemos que hacer es ir al campo, hacer los controles en el campo. Y las unidades estas son es la pata que define que se puede hacer esto. Y esto lo tienen que hacer privados. Lo que tenemos que tener claro que primero tenemos que relevar un montón de información que no tenemos en general y tenemos que establecer algunos acuerdos que respondan a todas estas preguntas que tengo ahí. ¿Qué es lo que se va a controlar? ¿Qué tipos de equipos se van a controlar? En Europa se controla todo, desde el avión hasta la aplicadora de fertilizantes hasta la mochila. Hay una norma ISO para inspección de mochila. Eso ya está vigente en Europa. Nosotros acá, desde INTA, lo que estamos haciendo es verificar equipos para aplicaciones en equipos de botalón y equipos para uso en fruticultura. Eso es lo que estamos haciendo, que es la capacidad que tenemos hoy. Pero hasta en las líneas de empaque de frutas, hay una parte que la fruta pasa por un pico pulverizador que se mueve y que hace un tratamiento de post cosecha, ¿no? Hasta eso hay que controlarlo, hay que verificarlo. Vayamos por parte, por lo menos empecemos con esto que es lo más crítico. ¿Cuánto hay que verificar? Esto es un tema central. Sería la información de base que necesitamos para poder proyectar y planificar. En Europa, por ejemplo, cuando se plantearon lo que había que inspeccionar, ellos tienen información estadística muy potente, muy buena. Para equipos para fruticultura eran 1 millón de equipos y para equipos de botalón 1.200.000 equipos. En Argentina siempre venimos medio flojos con los datos estadísticos y tenemos una estimación, pero muy así, de dígitos oscilantes era esto, ¿no? Muy así que para equipos frutícolas habrá unos 10.000. En equipos de botalón se habla del orden de los 70.000. A mí me parece que es un poco, pero no sabemos. La realidad es que no sabemos cuánto hay. Y eso es un cuello de botella importante. Fíjense lo que nos pasó en Ramallo. En Ramallo, cuando salió la ordenanza, lo primero que hicimos, el registro de equipos, no de empresas, de equipos, aplicadores y equipos. De un día para el otro, esto fue en una semana, nos enteramos que había 107 equipos pulverizadores. En Ramallo tiene 80.000 hectáreas agrícolas, más o menos. Había 100 equipos, el 66% autopropulsados, y no los habíamos visto. Y andamos por Ramallo, como ustedes deben andar por acá, nos tendríamos que haber chocado con eso y no lo vimos. A esto se suman equipos que vienen de San Pedro, de Pergamino y de San Nicolás, que hacen también aplicaciones. O sea, tenemos que tener claro cuánto es lo que hay que inspeccionar para poder
tener una idea cuánta gente se puede dedicar a esto, ¿no? Desde INTA, desde ya, imposible que lo hagan. ¿Quiénes son los que lo tendrían que hacer? En general, en todo el mundo, los primeros que empiezan a hacer esto y a promoverlo son organismos oficiales, o organismos así como la Dirección de Fiscalización Vegetal, el INTA, alguna universidad. Así empezó en España y en todas lados. Y después, cuando se empieza a establecer la obligatoriedad, lo que se busca primero es habilitar empresas privadas que se dediquen a esto, pero no cualquier empresa. Acá, por ejemplo, en Argentina tenemos fabricantes de maquinaria de pulverización. Esos no pueden hacer esto, porque hay un interés, hay otros intereses, eso no deberían participar. Hay otras empresas que son prestadoras de servicios, por ejemplo están las de Balestrino en Córdoba, que vienen aplicando la misma metodología, pero tienen también un interés, que ellos hacen servicios de mantenimiento de equipos. O sea, ese tipo de empresa en un programa de estos no debería participar. Los pasos que hay que seguir es primero capacitar, después habilitar a empresas privadas para que puedan prestar este servicio y que estén habilitadas porque el municipio o la provincia los habilita, así como los habilitan a los aplicadores con un carnet, que los habilite a aplicar un protocolo determinado, no cualquier cosa, hacer cada uno lo que quiere. Y después, bueno, esos centros de referencia deberíamos dedicarnos a hacer algunas auditorías para que el sistema funcione y no se preste a confusiones. Santa Fe, por ejemplo, hace unos años estuve trabajando con la gente de la provincia. Ellos lo que hicieron en su momento, le delegaron todo esto al Colegio de Ingenieros Agrónomos. Es un colegio de ingenieros muy fuerte, y el colegio armó una su estructura, una especie de bolsa de trabajo, habilitó colegas matriculados en Santa Fe para hacer las inspecciones, pero cada uno les enseñaron a aplicar un protocolo y nadie más controló si lo estaban haciendo, si no lo estaban haciendo, cuánto más o menos era el arancelamiento. Y se prestó, según lo que me manifestaba la gente de provincia, ellos estuvieron haciendo algunos sondeos y detectaron que había varios casos de venta del certificado. No se hacía la inspección y se vendía el certificado. Por eso es importante pensar en toda la estructura antes de generar. Acá con el colegio no nos va a pasar, porque está Alberto acá. Así que estamos todos, más o menos, estamos todos en la misma sintonía. Bueno, ¿cómo se hacen las inspecciones? En general hay protocolos, hay que usar un protocolo porque tiene que haber una metodología común para todas las máquinas que vayan a controlar. Esos protocolos pueden ser una norma ISO internacional que ya hay, en eso se adelantaron los europeos, ellos tenían estos manuales de procedimiento y lo transformaron en una norma ISO, que es la propuesta de ellos. Nosotros desde INTA tenemos nuestro protocolo que lo diseñamos, un protocolo mío en realidad, en el 2015, pero para cada tipo de equipo de aplicación tenemos que tener un protocolo específico. No sirve todo para todo. En estos protocolos y cómo se hacen las inspecciones, las verificaciones pueden ser inspección visual, que es la mayor parte, el estado de las mangueras, si la barra está bien equilibrada. Bueno, hay el funcionamiento, por ejemplo, del agitador, el ensayo de funcionamiento es una inspección visual. Y después hay otros ensayos que es cómo funciona, por ejemplo, el cargador o cómo funciona el lavador de envase, que lo que hacemos es poner a funcionar el equipo y lo probamos a ver si está funcionando realmente. Y hay otros ensayos que son de medición o de contrastación, que para eso sí hace falta algún equipamiento mínimo. Yo traje algo acá para mostrarles. La idea era
ponerlo en una máquina para verlo cómo se hace la lectura, pero no vieron nada. No conseguimos una máquina. No sé si no tienen máquinas acá o tenían miedo de que saliera mal el ensayo. De todas maneras, la idea era hacer un simulacro. Claro. Sí, por ahí le erramos con eso. Están demasiado conscientes. Bueno, ahí lo que ven, esto después si quieren se pueden acercar a probarlo. Esto es un contrastador de manómetro. Esto es un manómetro de referencia, un manómetro patrón. Y este es un manómetro que se saca de la máquina y se pone acá para controlarlo. Se da presión, acá tiene un pistón acá abajo, esto funciona con agua, le vamos dando presión y se mide la presión en ascenso y en descenso. Si hay una tolerancia de hasta un 10% de diferencia, si está dentro de esos límites, está bien, está conforme a los requerimientos. A ver qué otra cosa tenemos. El protocolo que usamos nosotros contempla también algunas cosas que están más relacionadas con una BTV de auto que con la pulverización exclusivamente. Eso en Europa no es así, la norma ISO no es así. ¿Por qué? Porque en Europa la BTV de los tractores es obligatoria. Nosotros acá eso no lo tenemos. Entonces lo que tenemos, por ejemplo, este es un medidor de ruido, un decibelímetro. Con esto lo que hacemos es controlar el nivel de ruido a nivel del oído del operario, con el equipo funcionando a régimen de trabajo. Lo hacemos con equipos con cabina o con tractores y no es raro, el nivel de tolerancia son 80 decibeles, pero no es raro encontrar cabinas que, en equipo no viejo, pero cabinas que el nivel de ruido está por arriba de 80. En esos casos no hay conformidad, no le podemos pedir que modifique la cabina, pero sí lo que hacemos es darle una recomendación de uso de protector auditivo. Esa información que es especialmente valiosa para el operario. Esto es lo deben haber visto, es un fototacómetro. Esto para medir el régimen de vueltas en la toma de fuerza en los equipos de arrastre con el equipo acoplado, para ver si tiene que estar el equipo acoplado, sobre todo los que usamos en fruticultura, que el ventilador consume mucha potencia. Para que nos dé la lectura, lo que buscamos es que el régimen de trabajo sea de 540 vueltas por minuto y contrastamos con esto si el cuentavueltas de la máquina funciona correctamente. Después tenemos, esto es la ordeñadora, que lo usamos para controlar los caudales de las boquillas. Esto es una copia bastante casera, pero que todavía sirve, de un equipo belga, que el equipo belga que era más caro, las manijitas estas que la camioneta que tengo estacionada ahí afuera, pero bueno, en INTA la hacemos todo a pulmón. Esto sería el equivalente a la pezonera, ¿no? Esto se pone en el pico de la pulverizadora y con eso podemos medir hasta 13 picos, en este caso al mismo tiempo, y con estas probetas. Lo que hacemos, nos ponemos en la máquina, conectamos todos estos equipos, todas estas mangueras, los picos de una misma sección, para asegurarnos que estamos trabajando en una presión uniforme en todo. Controlamos y vemos que están uniformes, se hace un avance. Después los datos de caudal promedio lo comparamos con las tablas de caudal presión del fabricante de las pastillas, y en función de eso definimos si está en buen estado o está en mal estado. Hay también una tolerancia del 10%, en más o en menos. Generalmente si es en más es porque hay un desgaste excesivo, si es en menos es porque hay algún problema de limpieza o en las mangueras o directamente en las pastillas. Y esto es un banco para equilibrio de presiones. Esto es lo que hacemos. Esto está preparado para controlar al mismo tiempo 6 secciones de un botalón. Entonces lo que se mide con esto, en
teoría, la máquina tiene que mantener la presión estable en las 6 secciones o las 9, las que tenga, al mismo tiempo. Con esto las medimos al mismo tiempo, se controla que esté en equilibrio, también hay algunas variaciones que tienen un nivel de tolerancia. Y lo que hacemos también con esto es empezar a hacer cortes por sección y evaluar cuál es el comportamiento del retorno, sobre todo. La idea es que en la medida que vayamos cortando secciones, la presión se debería mantener constante para no quedar alguna sobredosis en ese lugar que quedó abierto. Y nos hemos encontrado con uno de los problemas más frecuentes, que cuando empezamos a cortar la segunda sección, la presión se va para arriba. En algunos casos, en varios, el problema está asociado a que la bomba que viene de fábrica, el caudal es insuficiente para alimentar el retorno. Y hay que tener en cuenta que para el sistema de agitación es hidráulico y necesitamos, si estamos trabajando con un producto, con un polvo mojable, necesitamos un 12%, 12,5% del caudal, el volumen del tanque. Pongámosle un 10%, si el tanque es 3 litros, necesitamos 300 litros de que la bomba mande por retorno para la agitación, para hacer una agitación correcta. Esa es la tolerancia, con un producto con los más exigentes. Necesitamos una bomba de una capacidad que permita alimentar a las 40, 60 o 90 picos que le ponemos y además alimentar el agitador. Muchas veces lo que hemos visto es que las bombas son chicas. En la foto ven cómo se conecta a cada una de las secciones, entonces ahí podemos mirar, nosotros lo ponemos ahí y lo miramos. Una posibilidad cuando uno empieza a hacer esto es ir con uno de estos, esto se conecta ahí donde estaba, le saco la pastilla de la máquina, le pongo esto, tengo el manómetro y puedo ir controlando. Lo que pasa es que tengo que ir pasando sección a sección. Dicho así como banco, es mucho más fácil para el que está haciendo el control. Bueno, esto lo muestro así como curiosidad, esto es un anemómetro para medir velocidad de viento, pero a diferencia de los que conocemos, que son los de las aletitas, este tiene un agujero acá, es un anemómetro por ultrasonido. Y lo que hace, se ve que el viento cuando pasa por este canal, hace algún sonido ultra y lo registra y nos mide la velocidad de viento. Esto lo usamos para medir velocidad de viento en equipos pulverizadores de turbina. La velocidad de viento es del orden de los 140, 180 kilómetros por hora. Si vamos con la paletita nos quedamos con la pila. Rompimos varios y ahora conseguimos este, y con este se puede hacer el control sin problema. Se podría usar en un botalón de esos que tienen manga de viento, pero en realidad son muy pocos. Creo que yo no he visto ninguno acá. Bueno, eso era lo que les quería contar.